Pero siempre termina. Número 2. Entonces, la dimensión de la matriz de controlabilidad, para que anote el debo saber. Debo saber. La dimensión de la matriz de controlabilidad la dimensión de la matriz de controlabilidad siempre debe ser de la misma dimensión de la matriz A. Siempre debe ser de la misma dimensión de la matriz A. De la dimensión de la matriz. De la matriz A. Entonces, Sí, 2 por 2. Entonces esto ya tiene que, desde controlabilidad, observabilidad, estabilidad y puntos de equilibrio, tiene mucho que ver con álgebra lineal. ¿Se acuerdan de álgebra lineal del semestre pasado? Cuando uno tenía que ir armando matrices. Entonces, por ejemplo acá dice, mira, por ejemplo si la matriz A fuese de dimensión 2, o sea, 2 filas y 2 columnas, como la matriz de controlabilidad tiene que ser de la misma dimensión, yo voy a tener que calcular B, bueno, que voy a tener la matriz B, ¿de dónde va a salir? Va a salir de aquí, del modelo en espacio de estado. De hecho, en el modelo en espacio de estado salen 4 matrices. ¿Ya? Hasta el momento, con esta formulita, me interesan 2. La matriz A y la matriz B. Entonces, si la matriz A fuese de dimensión 2, yo tendría que tener B, que lo va a tener, y tendría que hacer este cálculo, A por B. Y como esto va a ser una columna y esto va a ser otra columna, cuando las concateno o las pego una al lado de la otra, me queda una matriz 2 por 2. Que tiene la misma dimensión de la matriz A, ¿sí? Si la matriz A fuese de 3 por 3, ¿hasta dónde yo tendría que calcular? A cuadrado por B. Hasta A cuadrado por B, listo. Entonces, me da una columna, otra columna, otra columna, pego las 3, me queda una matriz de 3 por 3, que va a ser de la misma dimensión que la matriz A, ¿sí? Entonces, para eso sirve esto, ¿sí? Para que me diga a mí hasta dónde yo tengo que utilizar para poder hacer los cálculos, de tal forma que yo consiga una matriz de controlabilidad de la misma dimensión de la matriz A, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. Bueno, ¿y cómo yo sé, cómo voy a saber si el sistema va a ser controlable? ¿Cierto? ¿Cómo yo tomo la decisión de decir, oye, sí, este sistema es controlable o no es controlable? Bueno, ¿han escuchado hablar ustedes de matrices no singulares? ¿No? Bueno, una matriz no singular, para quien lo quiera anotar o... ¿ya? Una matriz no singular una matriz será no singular, si ustedes lo quieran ver. Una matriz será no singular. Una matriz será no singular. Será no singular si el determinante de aquella matriz es distinto de 0. Si el determinante de aquella matriz es distinto de 0. El determinante de aquella matriz es distinto de 0. ¿Sí? O sea, si yo calculo el determinante de distinto de 0, entonces esa matriz es no singular. Entonces, ¿qué dice la decisión de controlabilidad? Dice que un sistema será controlable, ¿no es cierto?, si por un lado el cálculo del determinante de la matriz de controlabilidad es distinto de 0, o la matriz de controlabilidad es una matriz no singular. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, en definitiva, si yo hago el cálculo del determinante de la matriz de controlabilidad y este resultado es distinto de 0, quiere decir que el sistema es controlable. ¿Sí? Observabilidad.
Entonces, si ahora yo quiero saber si un sistema es observable, o sea, si yo lo puedo monitorear, entonces yo tengo que armar la matriz de observabilidad. ¿Sí? ¿Cómo se arma? Muy similar a la anterior, solamente que ahora yo necesito la matriz A igual que antes, pero ahora necesito, en vez de la B, necesito la C. ¿De dónde sale la matriz C? Del modelo en espacio de estado. De ahí sale A, B y C. ¿Sí? Entonces, acá lo que va a pasar es que me van a dar a mí pura fila, puros vectores fila. ¿Sí? Entonces, si la matriz fuese la matriz A, ¿cierto? Pasa lo mismo, debo saber el número 3 es igual que el 2. ¿Sí? O sea, la dimensión de la matriz de observabilidad tiene que tener la misma dimensión de la matriz A, para ambos. ¿Sí? Sí, no sé si repetimos. Si la matriz A fuese dimensión 2, ¿qué yo tendría que tener? C y CA. Si fuese de 3, ¿no es cierto? 3 por 3, hasta tendría que tener C, CA y CA cuadrado. Entonces, esto me va a dar 3 filas. Si yo ahora concateno, sumo o pego las 3 filas en este orden, entonces me va a quedar una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo yo sé si un sistema es observable? De la misma forma. La teoría dice que para que un sistema sea observable, la matriz de observabilidad debe ser una matriz no singular. O sea, que si yo hago el cálculo del determinante de la matriz de observabilidad y este es distinto de 0, entonces la teoría dice que el sistema es observable. El sistema será observable. ¿Sí? Entonces, me falta a mí hablar de estabilidad y puntos de equilibrio. Y que no sé, ya podemos empezar a hacer ejercicio. Que la amaba súper bien. La amaba súper bien. Sí. Agarran y se me agarro de la mano. Entonces, si ahora hablamos de estabilidad y puntos de equilibrio, ¿cuándo hablamos de estabilidad y puntos de equilibrio? Bueno, cuando yo tengo la matriz de controlabilidad y la matriz de observabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, generalmente no es necesario tenerla antes, ya que si necesito calcular estabilidad, Profesor independiente, sí. Aunque te la ahora mismo, ¿por qué? Porque hagamos el recordatorio de estabilidad. ¿Yo cómo sabía si un sistema era estable cuando está en el dominio de Laplace? Con un sistema con una entrada y una salida. ¿La matriz de Roth? ¿No es cierto? Yo tenía que calcular los polos. Entonces, si, como dice José, si justamente el valor de los polos tiene una parte real negativa, entonces hacía que los polos estuviesen de izquierda y automáticamente el sistema es estable. ¿Cierto? Pero ahora, si yo quiero tener estabilidad, ya no me sirve esa teoría. ¿Qué pasó? Porque estamos en otro dominio. Pero si Y ahora yo ya no tengo un cociente, no tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Ahora yo tengo 4 matrices. Entonces, ¿Sabes las noches que estuvimos estudiando para poder entender eso y ahora no sirve de nada? Es algo muy frustrante. o sea, nos va a servir pero hasta cierto punto. Fue lo mismo que fue lo mismo de la teoría. cuando le decías el logaritmo natural lo mató. Entonces, si hablo de antes, entonces yo calculaba los polos y antes. En Laplace yo tenía HDS y DS partido en RDS y en definitiva con el polinomio del denominador yo aquí ponía mis politos, ¿no es cierto? Si estaban acá, entonces
el sistema era estable, ¿sí o no? Exacto. Correcto. Pero ahora no tenemos un polinomio en el numerador y el denominador, yo tengo matrices. Entonces, ¿cómo es que yo determino la estabilidad, ¿no es cierto?, con matrices, ¿cierto?, en otro dominio? Entonces, para ello, el concepto de estabilidad tiene que ver con calcular algo que se llama valores y vectores propios. ¿Se acuerdan? La álgebra lineal. En álgebra lineal se calculaban valores y vectores propios. Buena. Nah, esta lección. No, vergo. No, si no sabía que estaba de cumpleaños, que sepa. No. ¿Es que a usted le gusta el pisco no le gusta el vino? ¿Quiere pasar por eso? ¡Ay! Vaya, buen camino a ti. Punto 12. Entonces, vaya a la feria navideña. Lo que pasa es que se agradece. Bendiciones. Entonces, Al tiro del profe. Sí, está bien. A ver si lo tira para atrás. Veamos si es estable. hay una talla ahí que a un primo, no sé, les contó a usted o no, que un primo se trajo un pisco Valle del Valle del Elqui y lo dejó en la casa con el papá y volvió al siguiente fin de semana y dijo, oye, ¿el pisco qué pasó aquí? Le dijo, se evaporó. Dijo, ¿de verdad? Y le creyó. Si eso fue lo peor. El papá le dijo, se evaporó y le creyó y dijo, oh, y se fue a comprar otro. Venía a más cerrado. Sí, seguramente. Oh, ahí. Más regalo, regalo. No voy a cagar de nuevo. Ya, entonces ahora en el espacio de estados. Ahora en el espacio de estados. Entonces ya no sirven los polos, ¿cierto? Ahora lo que hay que hacer es calcular esto. El determinante de A menos lambda, las lambda son los valores propios, ¿cierto? Y I es la matriz entidad. Entonces ¿dónde? A, matriz del modelo de espacio de estado. ¿Le pusiste ¿A todo esto alguien no salió? ¿Ah? A participar. Entonces, después cuando hagamos ejercicio, entonces ustedes van participando en ciertas partes. Le digo, ya esto calcula usted y pasa. No tienen modelo de espacio de estados. ¿Cómo va a ser 2 veces? Para cagar con un Oh, ¿qué? ¿Te está tentando el combinado ya? No, si lo estoy bajando para echarle la 50-50. 50-50, que se vea la hora. Ese sonido. Ahí está. Entonces, lambda se llama valor propio y es la matriz de identidad y es la matriz del modelo de espacio de estado. De ahí sale el modelo de espacio de estado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya como que todas estas formulitas, o sea, si yo no tengo el modelo, no voy a poder calcular nada. Y saber si es un sistema controlable, si es observable, saber la estabilidad. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que en cuanto a la estabilidad, yo voy a tener dos tipos de sistemas. Vamos a borrar acá. ¿Refría colombiano? Entonces, dos tipos de sistemas. Voy a tener sistema en tiempo continuo. Vamos a poner aquí modelos en espacio de estados. En espacios de estados. Vamos a poner aquí tiempo continuo.
Entonces en tiempo continuo vamos a tener el modelo que anotamos recién, que es x.n igual a xn, ¿ya? Bueno, aquí vamos a poner dt, porque el tiempo continuo, ¿no es cierto? La variable es t, ¿sí? Más b por un dt. Ahora le pongo la t porque hay que decir que estamos en tiempo continuo. Y n de t es igual a. Claro, sería igual, ¿no es cierto?, a xn más, perdón, cxn más d1. No, como en el espacio de estados, pero en tiempo continuo. Pero hay otro, ¿no es cierto?, que está en tiempo discreto, ¿ya? Y que tiene otra forma. Entonces, el modelo en espacio de estado lo pone e nomás, pero ahora en tiempo discreto tiene la siguiente forma. Estas son las formas, no. Entonces, la forma sería x de k más 1. ¿Se acuerdan que ahora la variable en sistemas de control, yo les contaba en la primera clase que existían dos tiempos, ¿no es cierto? Tiempo continuo, tiempo discreto. En tiempo continuo la variable es t, pero en tiempo discreto la variable es k. ¿Sí? Eso no, lo bueno es que yo les contaba que en tiempo discreto uno va por estado. Dice, ¿qué pasó con el sistema en este estado? ¿Ya? Puedo saber su valor medio, por ejemplo, puedo saber si hay error. Pero en el siguiente estado, en k más 1, ¿cierto? Puedo saber lo que ocurrió, pero entre medio no puedo saber nada, ¿cierto? Entonces, a diferencia del tiempo continuo, que constantemente estoy verificando errores, por ejemplo, en un sistema. Entonces, por eso aparece k más 1, igual a por x de k, ¿cierto? Igual a poner n, este n, ¿por qué yo se lo pongo? Porque es más de 1, ¿sí? Solamente por eso. Voy a poner n igual, no sea tan distinto. De k, x, n de k más 1, más b por un n de k, y acá ¿Sigue siendo el x con el punto arriba? No, ya no. Ahora la derivada es para tiempo continuo. Ahora para discreto ahora es el estado final. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la forma. Entonces existen dos formas, ¿no? Es lo único que cambia, pero las matrices son las mismas, ¿no? No cambia nada, ¿no? Bueno, entonces, eso, decir que existen dos formas para un modelo en tiempo continuo, otro en tiempo discreto, pero aquí cuando yo estoy hablando de estabilidad, retomando de nuevo el tema, es que yo lo que voy a hacer es calcular los lambda, los valores propios. Y ahora, ¿quién va a ser un lambda valor propio? Bueno, es el primo del polo, ¿cierto? El polo para Laplace indica estabilidad, el valor propio para... ¿El primer polo? Claro. Oh, perdón. ¿Qué fue? Y ahora... Y ahora el lambda entonces va a ser el primo del polo, pero ahora para el espacio de estado. O sea, si quiero determinar la estabilidad de un sistema y tengo los lambda en el espacio de estado, vamos a decir lo siguiente, que si estamos con un modelo en espacio de estado pero en tiempo continuo, entonces conservamos lo que ya sabemos del mapa de polo y cero, ¿ya? Entonces, estabilidad, caso continuo. No te cargo nomás. A ver. Pero ¿cómo se llama? ¿Dice caso continuo? Caso continuo, o sea, en tiempo continuo. Entonces, para saber si un sistema está en tiempo continuo, la teoría es muy similar a la de Laplace. Ahora los lambda tienen que tener parte real negativa. ¿Sí? Entonces, si los lambda tienen parte real negativa, entonces van a estar a la izquierda igual del eje imaginario. Entonces, ahí anotemos eso. Sí. Debajito está en caso continuo.
¿sí? Debo saber el número 4. Claro, abajito de estabilidad en caso continuo. Para que un sistema sea estable, todos los valores propios del sistema, deben tener parte real negativa. Entonces, ahora los lambda van a estar por aquí. Lambda negativo, lambda 1, lambda 2 negativo. Y si lo mencionaste, ¿por qué le quedaron? Por ahí van a estar los lambda. Si lo mencionaste, ¿por qué le quedaron? Porque no Aparte, ¿cierto? No, está bien. Pues. Para el caso de sistema críticamente estable e inestable, ocurren las mismas condiciones que en Laplace. ¿Sí? O sea, es lo mismo, pero ahora el cálculo es distinto, eso es lo que cambia. ¿Sí? Antes yo calculaba raíces de un polinomio, ahora en definitiva la teoría del mapa hipólogo cero permanece en tiempo continuo, pero la forma de calcular, ¿cierto? Los valores propios distintos porque es una matriz. ¿Sí? Que se calcula así. Eso me da a mí un polinomio, ¿no es cierto? Al final, o sea, después del cálculo matricial me da un polinomio a mí y igual voy a tener que calcular las raíces que son los valores propios. ¿Sí? Ahora, para la estabilidad en caso discreto, en caso discreto aparece la circunferencia unitaria. ¿Ya? Y en esta circunferencia unitaria dice que todo lo que está adentro es unitaria, menos 1, 1, i, menos i. ¿Sí? Todo lo que está acá adentro es estable. O sea, si al calcular los lambda, pero para el caso discreto, ¿sí? Me da que los lambda, ¿no es cierto?, están dentro de la circunferencia unitaria, el sistema va a ser estable. ¿Sí? Todo lo que está afuera es inestable. Más si sube espacio. Sí. Acá, todo lo que está acá afuera es inestable. Y acá, lo que está justamente en la frontera es un sistema críticamente estable. Entonces, es una visión adicional. ¿Sí? Y pronto eso, en otro ramo, nos va a llevar a otro dominio. ¿Cierto? Sí, a otro dominio donde se utiliza la transformada Z para poder modelar sistemas discretos. Como para llegar a la función de transferencia, pero un sistema discreto. ¿Esos son I? Sí, imaginario. Claro. I menos I, que en definitiva es un I menos un I, no sé, para que calce con la circunferencia unitaria. Entonces, esa es la única diferencia. O sea, depende si a mí me dieron un sistema para el caso continuo, un sistema para el caso discreto. La decisión de estabilidad depende de eso. ¿Sí? Si el sistema está en tiempo discreto, y yo encontré A, B, C y D, hice todos los cálculos en tiempo discreto, tengo que mirar la circunferencia unitaria. ¿Sí? Pero si a mí me entregaron el modelo, ¿no es cierto?, en tiempo continuo, tengo que ver el mapa de hipólogo cero. ¿Sí? Tal cual lo he visto siempre. ¿Sí? Ahí ya todos saben en tiempo continuo que cuando un sistema es inestable, estable, críticamente estable. ¿Cierto? Esto es como lo nuevo. Y además los lambda. ¿Sí? Ahí están los lambda. Entonces, y me falta hablar solamente de los puntos de equilibrio.
de los puntos de equilibrio. Materia en tiempo récord. Y con eso hacemos ejercicio. Puntos de equilibrio. Hoy día. Así tomamos la cena. La tomamos y después la cena. Ya. Vamos, tiro. En la pierna igual que la parte de ropa. Si me pudiera los pelos con las piernas en la cara, estaría bacán. Entonces, con el punto de equilibrio, ¿cierto? Ya tiene relación, pero no 100% con la estabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué es un punto de equilibrio? ¿Cierto? Un punto de equilibrio tiene que ver con qué tan estable o qué poco estable hace un sistema, ¿sí? Por defecto, todo sistema trae un punto de equilibrio en el origen, ¿ya? Generalmente, si bien todo sistema trae un punto de equilibrio en el origen, ¿cierto? Eso no quiere decir que por cada punto de equilibrio yo tenga un valor propio para poder determinar la estabilidad del sistema, ¿sí? Es independiente, o sea, todo trae un punto de equilibrio en el origen en el espacio de estado, ¿sí? Eso es por teoría, ¿ya? Pero dice que podría existir un punto de equilibrio adicional al del origen. Un sistema podría traer otro punto de equilibrio, ¿no es cierto? Distinto al del origen, ¿sí? Y dice que para yo poder saber si existe otro punto de equilibrio distinto al que viene por defecto, cuando yo hago el cálculo de los valores propios para saber la estabilidad, si al menos uno me dio igual a 1, quiere decir que existe otro. Y por lo tanto yo tengo que decir, oye, además del punto de equilibrio en el origen que viene por defecto, este sistema trae otro punto de equilibrio, ¿sí? Y hay que hacer un cálculo para poder conocer ese punto de equilibrio, que es este. E, le puse yo, equilibrio es igual a la matriz inversa, ¿no es cierto?, menos la matriz inversa de A por B. ¿Sí? ¿Dónde? Vamos a notar al tiro cómo se calcula la matriz inversa. Ah, porque está, sí. Con la calculadora. Ahí está. Es 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de la transpuesta de A. Edición limitada. Edición limitada. No sé si me Usted debiera hacer álgebra lineal, porque no. Ah, ya debiera hacer álgebra
Esto es álgebra lineal. Me dijeron que era parecido al Mistral. Un valor propio debe ser. Un valor propio debe ser igual Al menos 1. ¿Cierto? Al menos 1. Si tengo medio al menos 1 igual a 1, y automáticamente concluyo que existe otro punto de equilibrio y hago el cálculo de cuál es la forma de ese punto de equilibrio. Y cuando haga el cálculo de E, ¿cierto? Del punto de equilibrio, entonces generalmente el resultado es un vector columna, generalmente. Qué horror. Que no fue tan pobre en álgebra. ¿Ah? Es complicado. y más complicado cuando te lo pasa un profesor de Venezuela. Oh. ¡Xenofóbico! Viejo xenofóbico. Yo no entendía todo. Yo también me entendí. Yo lo pasé. Yo igual pasé. Pues sí, eso no lo pasé. Ya, miren, entonces ahora yo voy a ir avanzando con un ejercicio y yo ojalá pretendo aquí a las 10 hacer ojalá 2. Ojalá. ¿Ya? Díganme ustedes, ¿quieren hacer? Uno. Yo tenía pensado hacer uno fácil y otro más complejo. Dos fáciles. O hacemos uno complejo al tiro. Y la peor fácil. Sí, la peor. Fácil de todo. Vamos a, bueno, como esta es la última clase, ¿cierto? La idea es que, si esta es la última clase, recuerden que esta prueba se envía online, ¿cierto? ¿Sí? Oiga, profe, La hablando de enviar, online, ¿cierto? no sé, si todavía la guía que hicimos todavía tiene que enviarse, se la vamos a enviar todavía. Si no la envío, envíala. Ya. Lo antes posible, que yo la realizo después de realizar una persona. Te dejo el cuaderno si quieres. Así que, ¿Y si tenemos alguna duda, lo podemos pillar acá en la sede? sí, o sea, no sé los dos es que los dos es medio complicado. De hecho, el 24 no creo que no pregunté el 24 en la clase. Por lo que me dijeron a mí, no sé qué me dijeron ustedes, pero a mí me dijeron que el 24 siempre hay clases como hasta el mediodía, ¿no? El viernes 27 parece que no. No hay clase entonces. Es que para mí la última es la online. Entonces yo voy a revisar si tengo algún libre. ¿Ah? El próximo viernes. ¿Aló? No, que vamos juntos. Entonces, vamos con un complejo. No, pero vamos a hacerla por parte, de ejercicio 1.1 y mañana otro y mañana otro. Ya vale. Mauri. Acá. Toma. Ya, entonces. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te dieron cositas? No, perdón por mi lenguaje. Falso, triste.
Venía al final del Venía al final del semestre, weón. En la última clase venía a decir estas palabras. Sale, weón. y me iba a contar. Ya me estoy echando con los más y... Mucha parece que venimos a empezar con la fase. Bueno, este es el sistema que quedé debiendo yo a la otra sección porque no alcancé a terminarlo, así que mejor que ahora avancemos al tiro y metamos el MATLAB. Bueno, si es una matriz de 3×3 es fácil hacerlo a mano, pero como matriz de 4×4 se vuelve complejo. Entonces, yo sugiero, digamos, que si es de 4×4, aplicar MATLAB. Entonces vamos a ver unos comanditos y vamos a hacer los cálculos si es que esto es una matriz mayor a 3×3. ¿La vida así? Me vas a no molestar, profesor. No molestar, profesor. Y en el trayecto, como hasta la última clase, los alumnos que no han salido todavía, vayan saliendo. Yo voy a decir, ya listo, calculen el tute y salen a... Después calcule esto, ¿cuántos son los que no han salido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ya salieron 3 nomás. 7 partes, entonces... El José y... Ah, no, no. Yo también vamos a salir de nuevo antes de la prueba. Salí a... Bien. Pero salí. Salí del closet. Sí, Entonces, ¿por qué correr la cara? ¿Qué closet? Maricón cohibido. Maricón cohibido. Bueno, en sistemas de control, ¿cierto? Vimos sistemas mecánicos traslacionales y rotacionales, pero traslacionales con una masa nueva. ¿Sí? Entonces acá vamos a decir que la salida. La salida vamos a decir que va a ser la posición. Vamos a decir que va a ser la fuerza amortiguada 1. Esa va a ser la salida. Siempre la salida me la tienen que decir a mí, o sea, qué es lo que yo necesito analizar. Bueno, lo primero es determinar cuáles son los estados del sistema. Porque, ¿cuál va a ser el primer paso? El primer paso va a ser encontrar el modelo del espacio de estado. Si tengo el modelo del espacio de estado, entonces puedo calcular todo. Puedo calcular controlabilidad, observabilidad, estabilidad y puntos de equilibrio. ¿Sí? Sin el modelo del espacio de estado, o sea, las matrices A, B, C y D, entonces no puedo calcular nada. Entonces el primer paso es, primero, modelo del espacio de estado. De estado. Vamos a decir algo más como dato, porque después vamos a llegar a puras letras con el modelo, pero después hay que reemplazar para poder ingresarlo a MATLAB. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, si la salida es la fuerza amortiguada 1, vamos a decir que, además, K1 es igual a K2 y es igual a 3, por ejemplo. Y beta 1 es igual a beta 2, es igual a 8. Ya, un medio, no sé. Aquí por este para un medio. Y que además M1 y M2, vamos a decir que M1 es igual a M2, es igual a 10 kilos. Entonces están los valores de las masas y están los valores de la constante de elasticidad 1, 2 y de amortiguación 1 y 2. ¿Sí? ¿Y 1 y 2 qué son? Posiciones, ¿cierto? Entonces van a ser las posiciones iniciales del sistema. ¿Sí? Por lo tanto, como a medida que pasa el tiempo esto podría variar o no. Si es que aquí hay una F de entrada. El cabro chico de Santa Lucía que vio el monito ahí con el resorte, yo ni sé si hay cuando iba a Santa Lucía, hace muchos años atrás que
iba y habían varios monitos de madera, habían ellos, ¿no? Monitos de madera con resorte y llegaba todo chico y la cuestión empezaba ahí. Entonces, hace mucho tiempo, pero ese FI, ¿no es cierto? Si yo lo estiro acá, entonces estas posiciones claramente van a variar, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, las posiciones son las variables que varían para tu T. En definitiva, van a ser pronto en el espacio-estado, estados del sistema. ¿Sí? Entonces, en el espacio-estado, estos van a ser los estados. O sea, ¿en qué estado inicialmente está la posición 1? ¿En qué estado inicialmente está la posición 2? Pero eso va a ser en el dominio del espacio-estado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo llego al dominio del espacio-estados? Habíamos dicho algo. Dijimos que para llegar al modelo de espacio-estado, yo primero tengo que encontrar ecuaciones de estado. ¿Sí o no? Y dijimos, hoy tiene la misma forma que el modelo, casi. ¿Por qué? Porque es similar, porque están sin matrices. Entonces aquí vamos a decir cuál es el procedimiento. El procedimiento es del dominio del tiempo. Me tengo que ir al dominio del espacio-estado. Y más específicamente, en el dominio del tiempo, ¿qué tipo de ecuaciones operan? ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo fue? En el dominio del tiempo, ¿qué tipo de ecuaciones operan? Viven ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero de las ecuaciones diferenciales, en el dominio del espacio-estado vamos a disfrazar estas ecuaciones diferenciales de ecuaciones de estado. Si recuerdo antes la teoría de Laplace, ¿yo qué hacía? Partía con el dominio del tiempo, planteaba ecuaciones diferenciales y después aplicaba la transformada de Laplace, ¿cierto? Y con ello yo llegaba a convertir esas ecuaciones diferenciales en ecuaciones mucho más sencillas, producto de división, y con eso me iba a la relación salida sobre entrada, ¿no es cierto? La función de transferencia. Ahora es muy similar. Parte con ecuaciones diferenciales de nuevo, pero en vez de aplicar la transformada de Laplace, que me llevaba al dominio de Laplace, ahora, para poder irme a una ecuación de estado que está en el dominio del espacio-estados, entonces aquí yo ya no puedo aplicar la transformada de Laplace. Acá hay que aplicar algo que se llama, que es el primo, ¿no es cierto?, de la transformada de Laplace, pero para ir al dominio del espacio-estado, que se llama cambio de variables. ¿Quién no ha hecho un cambio de variables? ¿No? Cambio de variables. Antes aquí decía L, si es que yo quería ir a Laplace, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ahora, como quiero ir al espacio-estado, es un cambio de variable. ¿Sí? Esto lo voy a borrar para que no se, esto es para que recuerden, ¿no? ¿Sí? Lo que se hacía antes. Antes se hacía eso. Pero ahora es eso. O sea, ahora en vez de aplicar la transformada de Laplace, tengo que hacer un cambio de variables. En definitiva, disfrazar una ecuación diferencial de ecuación de estado. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, acá en el procedimiento, yo voy a plantear ecuaciones diferenciales. Después, con un cambio de variables, voy a convertir esas ecuaciones diferenciales que están en el tiempo, ahora en el espacio de estado, en ecuaciones de estado. Y cuando yo tenga la ecuación de estado, ¿qué voy a hacer? Plantear el modelo. ¿En qué? En espacio de estado. Ese es el procedimiento. ¿Sí? Está fogoso. ¿Se entiende? Yo trato de hacer como el recordatorio de lo que se hacía antes con lo que se va a hacer ahora. ¿Sí? Uno cacha lo que se hacía antes con lo que se hace ahora, uno es más fácil, digamos, llegar a puerto sin perderse. ¿Sí? Entonces partamos con el procedimiento. ¿Sí? Entonces vamos a hablar aquí de la solución. Entonces primero yo sé que voy a definir cuáles son las variables que varían para todo t en el dominio del tiempo. Variables que varían para todo t. ¿Por qué no se veía bien ahí? O sea, en el dominio del tiempo. ¿Quiénes varían para todo t aquí? Cuando viene el cabro chico y tira aquí, genera una fuerza en el tema. ¿Qué varía?
las posiciones. ¿Cierto? Entonces, estas variables van a ser claramente las Posición. posiciones. ¿Cierto? Van a ser I1 y 2. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante definir esto? Porque generalmente, cuando yo defino las variables que varían para todo t en el tiempo, ¿cierto? Con respecto a las que yo defino, yo tengo que plantear el mismo número de ecuaciones. O sea, si yo planteé dos variables dos variables que varían para todo t, entonces voy a tener que plantear dos ecuaciones diferenciales. Esas dos ecuaciones diferenciales después se van a convertir en ecuaciones de estado. Cuando yo tenga esas dos ecuaciones de estado, entonces ¿qué voy a hacer? Plantear el modelo. Y si tengo el modelo, ¿qué hago? Calculo controlabilidad, observabilidad, estabilidad y puntos de equilibrio. Buenísimo. ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ya que sé eso, vamos a plantear entonces la ecuación diferencial. Ok. Esto me dice en definitiva que va a tener que plantear dos ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que plantear dos ecuaciones diferenciales con ¿qué ley? ¿Qué ley me sirve aquí en el sistema mecánico? Ley de La segunda ley de Newton. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué decía la segunda ley de Newton? la sumatoria de toda la fuerza igual a Masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, primero hay que preguntarse, bueno, la masa, ya sé la masa del cuerpo que está ahí, ¿no es cierto? Del objeto. Pero ¿qué es la aceleración? Matemáticamente, ¿cómo se puede definir la aceleración? Un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Esas son unidades, pero matemáticamente, digamos, con herramientas matemáticas, ¿cómo yo podría definir aceleración? Si es que yo tengo posición. Al cuadrado. Al cuadrado. Son magnitudes, pero derivada. por allá va, ¿no es cierto? Entonces, uno, ¿cómo puede definir aceleración si tiene posición? Yo sé que la aceleración va a ser la primera o segunda derivada de la posición. Segunda, ¿no es cierto? Porque la primera es la velocidad. ¿Sí? Si yo tengo posición inicialmente y yo derivo una vez y uno, tengo la velocidad. Pero si derivo dos veces y uno, tengo la aceleración. Entonces, lo primero que hay que decir es que la aceleración para la posición y uno la vamos a poder definir como se va a generar derivando dos veces y uno. Entonces, la aceleración es nada más ni nada menos que y1 2 puntos. ¿Sí? Así yo represento matemáticamente, digamos, la aceleración para este sistema mecánico. Y para la aceleración para I2, lo mismo, derivo dos veces, me queda que la aceleración es I2 2 puntos. ¿Sí? Y además, o sea, eso ya está de la formulita. La masa va a ser la masa propiamente tal del cuerpo, pero la sumatoria de fuerza, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo imponía la sumatoria de fuerza? ¿O por qué habla de sumatoria de fuerza? Porque hay más de una fuerza, ¿cierto? Hay fuerza amortiguada, elástica, de hecho ya hay 4, además de una fuerza de entrada. Entonces, tengo 5 fuerzas que están operando y despreciando la fuerza peso. ¿Sí? Yo la estoy despreciando. No lo dije, pero la desprecio. Entonces, como hay 5 fuerzas, yo sé que tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder plantear esta parte de sumatoria de fuerza. Entonces, voy a tener que crear un DCL para M1. Voy a tener que crear un DCL para M2. O sea, todo lo que nos pasaron anteriormente era para llegar a él. Así es. Eso es lo bonito de este ramo, que esto como que no era mucho ramo. Entonces, ¿Cómo visto? Pero cada verano a mí se me olvida toda la materia. La primera hora. No lo conozco. Ya. o sea, a las 12, un minuto, No, ya. Nulo. o antes con la previa. Estamos mirando. No, a las 12 un minuto. Estoy llamando al delivery. Pero bueno, Qué buen servicio. entonces, para M1, acá, ¿qué hay que saber? ¿No es cierto? Que
hay que ir mirando las fuerzas que están siendo, o tengo que mirar cuántas fuerzas están siendo ejercidas por masa. Eso es lo que tengo que mirar. Entonces, tengo que mirar M1 y saber cuántas fuerzas están siendo ejercidas sobre M1. Tengo que mirar M2 y tengo que ver cuántas fuerzas están siendo ejercidas por M2. Y hay que saber, sí, que siempre un resorte se va a oponer, ya sea que yo elongue o comprima. ¿Sí? Pero no siempre un amortiguador se va a oponer. ¿Por qué? Porque solamente se opone cuando yo comprimo el fluido que está dentro. ¿Cierto? Porque aquí hay un émbolo, ¿no es cierto? Aquí hay un fluido, ¿se acuerdan? Sí. Entonces cuando yo comprimo ese fluido, él se opone, generando una fuerza amortiguada, ¿no es cierto? Pero ahora, si el Fm va para acá, el émbolo en vez de oponerse sube. ¿Cierto? Y no comprime el fluido. ¿Sí? Eso es lo que hay que saber. Entonces, primero, si miro M1 aquí, ¿cierto? M1. Entonces, sobre M1, yo en definitiva tengo 4 fuerzas. La fuerza elástica 1, la amortiguada 1, la amortiguada 2 y la elástica 2. ¿Sí? Entonces cuando esta cuestión se tira para abajo, claramente lo que va a pasar acá es que van a haber fuerzas que se van a oponer y otras que no se van a oponer. ¿Cierto? Entonces empecemos por M1, ¿cierto? Que está acá al centro. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen? ¿No es cierto? Entonces vamos a notar aquí, en ese sentido, K1 y K2. Pero no se opone ni B1 ni B2 porque el fluido no está siendo comprimido. Por lo tanto, ahora acá, que sería beta 1 y beta 2. ¿Sí? Yo generalmente a aquellas fuerzas que siguen al movimiento de la fuerza de entrada les pongo signo positivo. Por eso cada quien, ¿no es cierto?, puede decir. Por lo tanto, estas son negativas. ¿Sí? Y ahora sí, estando bajo el X. Si recuerden que uno impone como el punto de referencia y determina cuáles van a ser positivas y negativas. Yo generalmente, como aquí hay una fuerza de entrada y estas dos siguen al movimiento, yo siempre tomo positivas las que siguen al movimiento. ¿Sí? Y negativas las que van en el sentido contrario. ¿Ya? Eso es por M1. Ahora miro M2, o sea, chavo con esto y miro cuántas fuerzas están siendo ejercidas por M2. Está la fuerza de entrada, la amortiguada 2 y la elástica 2. ¿Sí? Entonces, la fuerza de entrada viene por acá. Va a ser Fi. ¿Sí? ¿Quién más no se opone a Fi? B2. Sigue el movimiento, no se opone. ¿Pero quién se opone? A ambos. K2. Entonces lo mismo. Fi va a ser positivo, positivo y F negativo. ¿Sí? Yo tengo que haber hecho un diagrama cuerpo libre por masa. Y como tengo un diagrama de cuerpo libre por masa, eso va a generar una ecuación diferencial por masa, lo que va a hacer que esto cuadre. Dos ecuaciones diferenciales, ya que yo definí dos variables para determinar el tiempo. Profe, ¿podría repetir esto para el DRC M1? M1, Sí. acá. Tengo que mirar cuáles son todas las fuerzas que ejercen sobre M1, ¿cierto? Y entonces tengo que mirar cuáles se oponen y cuáles no. Cuando yo hago que esto se tire para abajo, entonces cuando esto se tire para abajo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que B2 sigue el movimiento, ¿cierto? Porque esto se va a tirar para abajo y el émbolo va a quedar a tope, o sea, en definitiva no va a comprimir el fluido. Entonces, ¿quién no se va a oponer? Ni B1 ni B2, pero quien sí se opone cuando yo estiro las dos elásticos, ¿cierto? Porque por más que comprima o yo elongue, el resorte siempre se opone. ¿Sí? Ya, pues entonces, ahora que tengo eso, yo puedo llegar recién al primer paso, que es justamente plantear la ecuación diferencial. ¿Dónde está? Entonces voy a plantear la ecuación diferencial para M2 que usted plantea para M1. Sí, no tarde más. Y ahí sale alguien. Entonces, vamos a hablar de masa 2. Entonces, tengo que hacer la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice masa. ¿Qué masa? ¿La 1 o la 2? La 2. M2. Por la aceleración. Pero la aceleración para M2, aquí, depende de cuál posición, I1 o I2. I2. Entonces, va a ser I2 solito o I2 dos puntos. Pero, profe, ¿por qué empezamos con la masa 2? ¿Ah? ¿Y por qué empezamos con la masa 2?
Porque la más fácil para mí, a ustedes les dejo, o sea, Ah, también es ya, fácil, pero con una fuerza más no, para que alguien salga. ya. Igual, a la sumatoria de fuerzas, miro aquí porque yo estoy haciendo el DN2. Entonces, Fi positivo más beta 2, ¿cierto? Por, recuerden que la fuerza amortiguada tiene una formulita, vamos a notar para que no se acuerdan. La fuerza amortiguada es igual a beta por, en este caso, I algo y N punto. Esa es la formulita. ¿Sí? Y la elástica va a ser K por IN. Entonces, como acá apareció el amortiguador, ¿cierto? Aquí el amortiguador 2, yo decir va a ser B2 y tengo que mirar acá. Y aquí está B2. Y cuando yo tiro acá, fíjense que acá B2 depende de la posición 2, pero la posición 2 también tiene integrada, ¿no es cierto? Una posición que es más pequeña que la I1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tiro aquí, como B2 y K2 está entre medio de las dos posiciones, va a generar un diferencial de posiciones. ¿Sí? Por lo tanto, B2 va a ser la diferencia entre la que de él depende, que es la más larga, ¿Y 2 menos 1? y 2 menos 1. Así es. Está ahí, no podría decir. Punto claro. Pero 2.1. 1. Porque dice que la formulita que es beta por la velocidad. Por velocidad. ¿Sí? Entonces reitero, como estos dos dispositivos están entre dos posiciones, ¿no es cierto? Una que es la más larga, que de donde él depende, pero esta tiene intrínseca, otra que es más pequeña, entonces se generan diferencias de posición. ¿Sí? Que por tanto, ¿de qué depende? Yo estoy mirando M2, el diferencial no va a ser I1 menos I2, va a ser I2, que es la que de él depende, menos la más pequeña. Y cuando esté mirando I1 y esté hablando de B2, ¿cómo va a ser? I1 menos I2, porque M1 depende de la más pequeña. ¿Sí? Ese es el único cambio. Entonces, ¿y aquí qué le tengo que restar? Menos K2. K2. ¿Y a dónde está K2? Aquí. También tiene diferencial de distancia porque está entre medio de dos distancias, dos posiciones. Como estoy mirando M2, necesito la más larga. Entonces va a ser elástica. Entonces va a ser I2 menos I1, pero solita. ¿Sí? Porque es posición no es velocidad. ¿Sí? Me perdí. ¿Hasta ahí está bien? Está reemplazando la fuerza. No, sí sé, pero. Entonces alguien haga el de la masa 1 y ahí tengo el plomo en cero. Yo me retiro. Y buscar el cable con el pesado. Ahí salió una masa. Aquí venía el pedacito más. Sácalo de los cachetes. Oh, el corta esa parte. Corta esa parte. Por puta que haya tenido que editar, weón. La que bien colocar el celular. Se fundó un puente. Oye, aquí igual es la fuerza también la final. No sé, o No, salió. no, que no, está en la no, pasa no, esta, ¿no? No, lo que te tiene el cuadro. Mira el diagrama. el DSL. Mira el diagrama de. El diagrama. Ahí, abuelado, al frente No. B1 más B2. B1 más. B1 más y uno con puntito. Un puntico. Es entonces. Con I1. B1 menos I2 con puntico. No, pero solo con. Ahí no sé por qué debería ser solo el I1. No, pues el delante dijo. El delante dijo que igual influye la diferencia. Pero no sé si en el B1 o en el K2. En el B1. En el B1 solamente. No, parece que En el B2, en el B1. En el B1. En el B2 debería ser solo en el B2. No, porque era I1 menos I2. Y el fin. Debería ser en dos. Eso, ¿no es cierto? No. No. Discrepo. No. Que venga ¿Sí? el profe mejor. Yo creo Te que digo que I1 menos I2. el K1 es negativo. ¿Ah? El K1 es No, negativo. eso es menos. Eso es menos. La área después de negativo. Pero vive en el B2. En el M1 tenía B1 y B2. Sí, tiene B1 y B2. A la ocasión. Ya,
qué no es igual a...? Pero si el profe dijo, cuando estaba explicando esta wea aquí, y se vino para acá, de que esta influenciaba en esta otra, Pero que en el dijo B1 que cuando también. era la masa 1, también se toma con, Sí. con la diferencia, pero al revés. po, Era weón. al revés, Pero claro, el I1 menos I2. ¿Cómo? Ahí está bien. ¿Y el B1? El B2. Menos y dos, po. Sí, está bien, está bien. La pesquilla. No, po, el B1 no, porque el B1 al final está aquí arriba, po, no está aquí abajo. Este de aquí abajo solamente depende del I2, pero el de allá arriba no, depende solamente de I1. ¿O no? Ah, te va a comprar. ¿Sí o no? Es como lógico lo que Tiene sentido. Tiene Sí, es lógica, po. por ahí. Tiene lógica, ¿no? Ah, soy maricón, pero... ¡Oh, verdad que eso estaba para los alumnos! Para los alumnos, no otra gracia. Pero Pachito no tendría que ser No, menos K2, menos K1, ¿Por qué? porque supuestamente tenéis K2 acá en el... Es que siguiendo esa Sí, lo lógica, gráfico, porque po. está K1 y K2, po. Pero y el gráfico... No, el gráfico te está mostrando cómo es la dirección nomás, po. No, pero el gráfico te está indicando cuál es negativo o el positivo. Sí, claro. El K1 y el K2 son negativos. Ahora si yo lo cambio de aquí para allá, de allá para acá, da lo mismo. nada. Lo único que estoy diciendo es que el K1 toma la distancia de Depende solamente de de I1. I1 nomás. Y la K2 toma la distancia de la diferencia entre I1 y 2. Eso creo yo. No, discrepo ahí. Sería ¿No? I1 ¿No y están de I2. acuerdo? I2. También de I2, perro. No. También los puntos I2. ¿Ah? El M1 también depende del I2. No. Sí, pues, depende del I2. Pues, ahí está. Ahí está dependiendo del I2 y ahí está dependiendo del I2. Cuando es B2 y cuando es K2. Pero dice cuando es K1 y B1. No, Ok, porque depende de K1 depende también del I2. K1 y B1 estás con respecto a la masa, 1. Pero estos que están aquí, cuelgan. ¿Cachai, o no? Ya, Física no. Ahora. Es loco. Cuando él evaluó aquí, el primero dice, ya no entraba, que esto. Aquí el segundo, pero porque está aquí, ¿cachai? Sí. Pero ahí, mira, el segundo, por ejemplo, te dice que es del I2 al I1. Entonces toma como desde el M1 hacia abajo. Sí. ¿Cachai? Entonces, por eso el otro con el B1 tendría que ser solamente con el I1. Ese. Sí, po, ¿cachai? Porque en el de arriba toma solamente desde el M1 hacia abajo. Sí, por eso, ahí estamos. Sí, por eso. Es B1 como y dar uno. la explicación como... Sí, claro. Ay, Loco. Física en los H. ¿y qué le sirvió el culeo? Pues sí, le estoy defendiendo al tema. No voy a decir nada porque... Ya lo Para, sé. por culiao. ¿Por qué la borraste, weón? ¿Y qué le importó? Vamos a abrir la weá, aquí la lista para los weones. Muy bien, Filipe. Muy bien. Bien hecho. Sí, soberbio, weón. Oh, qué weón. Ponle la firma. Pero ahí no sería menos I1 menos I2. O sea, yo creo que así, no sé. Sí, porque- está bien, pues sí, juego quiero el barrio. ¿Ah? No sé, igual, sí. Sí, Está bien, Pablo. primero el primer punto con el segundo. ¿Estáis listos con la botella y Pero ya salió el ejercicio de la pizza? En el K1, Chupamico. en el Oye, K1, oye, Iba, bueno. que se caiga. Echaramente, Papito, ¿cuántas esa botellita? Como 30 lucas. 2-7. Bueno, Bueno, un azul. La verdad de este weón, un azul. A mí me sale 4.500 pesos. No, güey. Ah, esa fue la agua que está ahí En el diciendo mercado usted. está como a 7 lucas. Pero. Oye, pero si la ven. Sé que estoy hablando en el K1, de donde colocaste I1 solo. En ese, porque se supone que el K1, pero también depende del I2. No. Lo que yo estoy diciendo es que el K1 y el B1 Sí. están sobre el M1 y dependen solo de M1. Y hasta aquí nomás está Ivo. Y uno está hasta ahí nomás, hasta M1. Ah, ya. ¿Cachai? ¿Nadie lo puede explicar de nuevo?
lo que está diciendo es que ¿por qué el K1 ahí está con I1 solo nomás y acá el B1 con I solo 1 nomás? Entonces tú tenés I1, que tenés K1 y B1, que están creciendo con M1, ¿cierto? La fuerza de M1, o sea, la masa de M1 está en eso. Entonces K1 y B1 se va a mover con respecto a qué? Solamente a I1 nomás, porque I1 está hasta ahí nomás. ¿Cachai? Bueno. Sin embargo, E2 y K2 se va a mover, Con toda la pero masa. se va a mover con toda la hueá. Sí, no, tienes razón. O sea, está con respecto a I2. Pero ¿cómo yo calculo este I2? Con este I1. I1 menos esto me va a dar esa distancia. Oye, Eso es lo que pero- está diciendo. pero tengo una consulta y no sé si estará bien que se haga una flecha para arriba o ambos lados el I2. No es que el I2 tiene como sentido hacia arriba, ya sea, o sea, Pero recién no, la borraste. Es que esta raya que tiene. Esta Es flecha para que tiene el M2. Esta es la distancia nomás. No, yo creo que es por Da igual el no hay sentido ninguna- Es por los puntos que se van a mover. Pero Nada más por el- claro, por el rebote. uno te dice que O el. sea, de hecho, eso no sé, no te quiero estar ahí, pero lo único que te dice es que esto que es distancia nomás. Que se te va a devolver después. Ya, puta. yo pensé que. Yo creo que eso Es como una taca. Es como una taca. No es un rebote, el movimiento que va a producir. La nalga aquí es un. Oye, perdón. Me pasé. Bueno, yo creo que así, no sé si. Mira, con esa cara no soy tan nuevo, ¿No? Le vamos a poner ahora pausa. Una décima más. Una décima más. Voy a comprar igual. No, está bien las dos ecuaciones. Entonces ahora que tengo las dos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Las dos cuadraron con las dos variables de dominio del tiempo que habíamos hablado. Por lo tanto, ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Dice, haga usted un cambio de variables y disfrace la ecuación diferencial de ecuación de estado. ¿Sí? Cuando yo tenga la ecuación de estado, entonces hago el modelo. Entonces vamos aquí a hacer un cambio de variables. Cambio de variables. Entonces vamos a crear una variable que en definitiva va a ser un estado. Vamos a decir que vamos a crear el estado x1. ¿Sí? ¿Por qué el estado x1? Porque recuerden que tenemos que llegar al modelo. ¿Cuál es el modelo? Tiene esta forma. X. Primero hablemos de la ecuación de estado. Tiene esta forma. ¿Profe, puedo dejar abierto? Adelante. Esa es la forma. Entonces, dice que las ecuaciones de estado, que a lo que tengo que llegar primero, tienen la forma xn punto es igual a x sin punto, que son estados del sistema, más entradas. ¿Sí? Y las salidas son igual a los estados del sistema más las entradas. ¿Sí? Entonces, por eso que hay aquí un x1, que es un estado del sistema. Entonces aquí yo tengo que elegir cuál de estas dos variables del dominio del tiempo va a ser el primer estado, I1 o I2. Y dos, y dos. Que uno quiera, ¿no? ¿Cuánto I1, no? I2. Entonces I2. Entonces, aquí tengo I1 va a ser I2. Entonces cuando yo empiezo a mirar aquí las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y yo mire I2. Entonces, por ejemplo, aquí aparece I2, ¿cómo se llama I2? Pero ahora cuando yo vaya al dominio del espacio de estados, X1. ¿Sí? Cuando yo mire I2, voy a tener que notar en el espacio de estados X1. ¿Sí? Pero aparece también, para empezar, I2 punto, ¿cierto? Que para seguir I2 2 puntos. Por lo tanto, para poder conseguir I2 punto, ¿qué hago? Derivo una vez y consigo x1 punto es igual a i2 punto. ¿Sí? Pero para llegar a i2 2 puntos, ¿qué hago? Derivo otra vez. Veamos qué pasa. Si derivo otra vez, voy a conseguir x1 2 puntos es igual a i2 2 puntos. Entonces conseguí 2 puntos. Pero el problema, x1 2 puntos no lo admite una ecuación de estado. Dice que máximo tienen que tener derivada de orden 1. Por lo tanto, esto está mal. No se puede hacer. ¿Qué podría hacer yo para poder conseguir este I2 2 puntos? Entonces lo vamos a borrar. No se puede hacer. Para solamente derivar los dos.
Bueno, Pero tenemos que llegar a N. tenemos que llegar a I2 2 puntos. Porque si tengo I1 2 puntos, yo debo llegar ahora a I2 2 puntos. Pero el problema es que lo consigo, pero genero un X1 2 puntos, que eso no es parte de la ecuación de estado. La ecuación de estado dice que máximo puedo generar derivadas de orden 1. Bueno, la solución viene dada por crear otra variable. Vamos a crear X2. ¿Quién va a ser X2? La primera derivada de I2. Y por lo tanto, si derivo una vez, ¿qué va a conseguir? X solo. X2 puntos es igual a I2 2 puntos. Entonces I2 2 puntos aparece y justamente ahora X2 con un puntito está dentro de la ecuación de estado. ¿Sí? ¿Eso se hace a conveniencia o por fórmula o por qué así? Porque me lo piden. Me lo piden, entonces yo no puedo crear nada. Eso es el máximo. Entonces, vamos a crear otra. Hasta aquí yo ya llegué. Desde la posición, pasando por la velocidad, y hasta la aceleración. O sea, ahora me falta la otra posición. Entonces voy a crear un X3 que va a ser igual a quién? Y1. A I1. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar una vez y vamos a conseguir X3 puntos igual a quién? A I1 punto. ¿Y qué hago para conseguir ahora I1 2 puntos? Vuelvo a ir. Crear otra variable. 4 va a ser entonces I1 punto. Si derivo esto una vez, vamos a conseguir X4 puntos es igual a I1 2 puntos. Entonces va a ser desde la posición pasando por la velocidad y llega hasta la aceleración, que es lo que me pide. Y por acá yo también tengo velocidad. Tengo posición, velocidad, aceleración. ¿Los X son arbitrarios? O sea, yo puedo empezar, por ejemplo, con X1 para I1. Sí, eso es arbitrario, justamente. ¿Qué más voy a decir en mi tablita de cambio de variables? Vamos a decir que FI. ¿Quién va a ser? ¿Eh? ¿Cómo yo defino? Es una entrada, ¿no es cierto? En el espacio de estado, ¿con qué letra se simboliza una entrada? Por la U. ¿Y cuántas entradas tengo? Una, por lo tanto, 1. Si fueron dos. Sería U1 y U2, pero tengo una no. Así que 1. ¿Está bien hasta ahí? Entonces ahora vamos a convertir la ecuaciones diferenciales en ecuaciones de estado. Por eso tienes que haber creado MATLAB, ¿o no? Hay unas matrices que ni se lo imagina. Que si no era un parto. Entonces vamos por la primera ecuación diferencial. Vamos a decir que esta, para ir ordenadito. Esta es la primera, esta es la segunda. Vamos por la primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al espacio de estado. Entonces vamos a tomar la primera ecuación diferencial. Vamos a ir a la primera ecuación diferencial y la vamos a convertir en una ecuación de estado. Entonces, recuerden que ¿qué dice la ecuación de estado? Que máximo tiene que haber una sola tasa de cambio y el resto tiene que ser un estado del sistema. O tiene que haber solamente un X con punto y el resto sin punto. Esa es la condición de la ecuación de estado. Entonces, vamos a la primera, sería M1. Y aquí tengo que ir mirando la tablita. ¿Cambio? No, porque está para la masa. Acá tendría que ir mirando la tablita. Entonces aparece I1 2 puntos. Entonces tengo que ir a mi tablita y me tengo que preguntar ¿cómo se llama I1 2 puntos pero en términos de X con un solo puntito? Acá, estoy aquí. O sea, no M1 y ya. Ah, ya. La primera. Entonces tengo que mirar aquí y preguntarme ¿cómo se llama I1 2 puntos pero en términos de X con un solo puntito? X4 puntos. Entonces, notamos aquí X4. Igual, o sea, a poquito se va a disfrazar de una ecuación de estado. Vamos a disfrazar una diferencial de una ecuación de estado para que se pueda cambiar de dominio. Y ahora va a ser igual a, dice B1,
por I1 punto. Entonces, fíjense que ya apareció un X con punto, entonces ahora, ¿qué dice la ecuación de estado? Que el resto tiene que ser sin punto. ¿Sí? No puede existir otro X con punto, porque ya apareció. Entonces, el resto es sin punto. Entonces, me pregunto, ¿cómo se llama I1 punto pero en términos de X sin punto? X3, a ver. I1 punto, mira aquí I1 punto, aquí I1 punto es X4, ¿cierto? Ya lo pone a ver X con punto. Pero no era así. ¿Pero no se veía en el otro lado o acá se veía en el Es que aquí si yo miro I1 punto sería X3 puntos y ya apareció entonces, pero no puede ser. Entonces tiene que ser sin punto. ¿Sí? Porque la ecuación de estado me lo pide. ¿Ya? Se llama beta 2. Ahora vamos a más beta 2 El estado de por. Ahora todo el resto tiene que ser sin puntos. X4. Y 1 punto, ¿cómo se llama? X4 menos ¿Ya? X2. Menos X2, que sería I2 puntos, así es. X2. ¿Estaba mirando la tablita? No. Menos K1. Dice menos K1. ¿Cómo se llama I1? X3. X3. Y menos K2. X3 es I2. X menos 2. Menos X1. 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 X3 menos X1. Y1 es X3, sí. Y 2 es X1. Menos X1. Ah, ¿Está bien? Otro alumno que disfrace la otra y otra nota. ¿Sí? A ver. Entonces esto sería M2 punto X2 va a ser igual a U más 2 Ah, no. el menos es Ya, bueno. Qué mierda. Entonces. Menos K2. X3, X1. Sí, el K2 se mantiene. X3. Ah, no, X1. Listo. Si está un poquito de control automático del proceso. Lazo control del proceso. Eso lo Es del año pasado. A ver, en la 2. Y dos puntos. Y dos puntos. Vaya, y 2 puntos. Entonces después dice más X1, y 2 puntos. Está bien. menos X2. No, José. X2 menos X3. El de arriba, José, no el de abajo, el de arriba. Dice, y 2 menos 2. X4.
K2, X2, ¿Ahí viene el debate? Eso también ¿En se serio, ve. ellos? Luego. 7, 2 puntos. Ya, entonces, No hay punto para dividir. bueno, fíjense que el modelo dice que la ecuación diferente, o sea, la ecuación de estado tiene que estar, digamos, tiene que ser una ecuación mónica. ¿Qué quiere decir que sea una ecuación mónica? Que yo tengo que despejar justamente la variable que tiene derivada 1 o la tasa de cambio. Por lo tanto, vamos a ordenar acá. Entonces la ecuación, ¿Todo dividido por el 1? así es. Aquí aparece la ecuación 2 para ser ordenado, porque aparece aquí 2 puntos. Entonces x2 puntos va a ser la ecuación 2. ¿Y quién va a ser? 1 partido en m2, ¿cierto? De 1 más d2 x2 menos x4 menos k2 x1 menos x3. Y la ecuación 4, porque tengo x4 puntos, la ecuación 4 va a ser x4 puntos igual a quién? A 1 partido en el 1 y por todo lo que está ahí, que es b1, x4 más b2, x4 menos x2 menos k1, x3 menos k2, x3 menos x1. ¿Vale? Pero aquí ocurre algo. Si yo tengo la ecuación 2 y 4 porque tengo x2 puntos y x4 puntos, entonces claramente tiene que existir una ecuación 1 y 3. La pregunta es, ¿de dónde sale? ¿Dónde saldrán esas De la ecuaciones? otra, porque nosotros tomamos solamente la X, ¿no? Es que hay dos ecuaciones no, no hay más. Hay solamente dos ecuaciones de estado. De y n, es igual a CXN más DUN. ¿Veis? Ahí está la ¿no? No, ese es el modelo, pero no planteé más ecuaciones diferenciales para yo sacar más ecuaciones de estado. Entonces, ¿de dónde sale la otra? De la tabla. ¿Quién sería x1 punto en términos de x sin punto si miro la tabla? O sea, la ecuación 1. x1 punto, ¿quién sería? Y 2 puntos. Pero en términos de x sin punto, ¿cómo se llama? De X y punto. ¿Sí? Y 2. Eso en el tiempo, pero en el espacio de estado ya no se puede llamar y dos puntos. ¿Cómo se llama? Ahí sí. ¿Por qué? ¿Cómo caer todo no? Y 1 punto es y 2 puntos. ¿Pero qué es y 2 puntos en términos de x sin punto? ¿Sí o no? Yo tengo que buscar. Por ejemplo, si lo hubiésemos hecho al revés, hubiésemos tenido también 4 o lo hubiésemos tenido 3. ¿Cómo al revés? Por ejemplo, el X1 es como el Y1. El x1 es como y1, x1. Ah, da lo mismo. Eso, y también lo hubiésemos tenido 4. Porque no serían como partido, hubiésemos utilizado el 1 y el 3 en ese. No, es que eso ocurrió porque desgraciadamente para llegar a la aceleración tuve que crear otra variable. Y esa creación de otra variable genera otra ecuación de estado. Ah, ya. Por eso. Sí. Es el punto 2, lo busca ahí en la tabla. ¿Cuál es? Ya. Mira, son 4 ecuaciones. X1, X2, X3, X4. Nosotros hicimos la X2 y la X4. Falta la X1 y la X2. Entonces, por estoy diciendo, en términos de X1, ¿cuál es la que está sin variable allá? X1 es igual a Y2, pero Y2, en términos de que no tiene el punto, ¿cuál vendría a ser? X2. Tal vez está más fácil. Pero yo me interesa en los estados, no la sí, porque esto está en el tiempo. Entonces yo estoy en el espacio de estado. Pero son 4 ecuaciones la práctica. Nosotros desarrollamos la 2 y la 4. Lo que pasa es que la raíz de esto es lo que le dije ayer al compañero, que yo planteé dos ecuaciones diferenciales y te salen dos ecuaciones de estado. Pero para llegar a aceleración y poder mantener, ¿no es cierto?, el modelo de la ecuación de estado,
Yo tuve que crear dos variables más y eso genera dos ecuaciones estados más. Bueno, ¿y x3 puntos ya sería? Así es. Entonces con esto yo ya podría armar la matriz A y B, pero ahora tenemos que plantear la ecuación de la salida. Entonces, salida. Que es solamente una. ¿Quién era la salida? La fuerza amortiguada 1 parece, ¿no? Entonces, y la fuerza amortiguada era beta, ¿por quién? La fuerza amortiguada 1 dependía solamente de I1.1. De I punto N. Que es la primera distancia, ¿no es cierto? Sí. Eso. ¿Sí? Entonces, pero esto está en el tiempo. Pero si yo quiero ir al espacio de estado, la única salida va a ser beta, ¿por qué? Que sería beta 1. ¿Cómo se llama I1 punto pero en términos de x sin punto? X4. Así es. Porque yo soy igual a 1 por 1. Porque en el modelo, si usted ve ahí está M1 y acá está, no sé si lo puse una bola, aquí está los factores, y aquí está el amortiguador, B1. este es B1, pero este depende solamente de distancia de I1. Entonces es B1 por I1 punto. Pero en términos de X sin punto, que es para el espacio de estado, X4. Sí. Ahí dice la fuerza amortiguada 1 y abajo ponerlo, ¿no? Fuerza amortiguada 1. La fuerza amortiguada 1 y esta es la formulita de la fuerza amortiguada 1, beta 1 por I1. Y ahora con esto puedo crear el modelo. Entonces, ahora que tengo 4 ecuaciones de x1 punto, x4 punto, puedo con eso crear la matriz A y B. Y ahora con la única salida voy a crear la matriz C y D. ¿Sí? Y con eso podemos calcular el resto. Ya, entonces, vamos al modelo. Como está aquí el modelo, para no olvidarnos, xn punto es igual a axn más bun y n es igual a cxn más dun, ¿cierto? Este mismo modelo lo voy a generar acá. Modelo. Acá en el modelo, ¿qué era xn punto, xn sin punto, un e n? Según lo que definimos, ¿qué eran? No hay tantas cosas. Eran vectores columna. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí me pregunto, ¿cuánto x con punto usted tiene? ¿O tenemos? 1. ¿Seguro? ¿Cuánto hay en la tablita? 4. De hecho hay 4 ecuaciones, tengo x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto. Pues son 4. Entonces, x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4. Y de hecho en la tablita aparece el tiro. Ahí están los 4. ¿Sí? Dice igual. ¿Y quién era A? Una matriz. Entonces tengo que crear aquí una matriz, que es una matriz cuadrada, y que se multiplica por otro vector columna. Y aquí me preguntan, ¿cuántos x sin punto usted tiene? La tablita aquí dice 4. x1, x2, x3, x4. Más otra matriz que se llama, ¿cómo se llama la siguiente matriz? B, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener aquí a B. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Y por qué multiplico la matriz B según el modelo?
Por la entrada, ¿cierto? ¿Cuántas entradas tengo? Por 1. Ahora la salida. ¿Cuántas salidas tengo? 1. Y va a ser igual a ¿quién? Una matriz que se llama C por todos los x sin puntos que tengamos. ¿Cuántos tenemos? 4. x1, x2, x3, x4. Más una matriz D por todas las entradas que tengamos. Solo una. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué la matriz de la puso así? Porque en este caso la salida indica el número de filas. Como tengo una sola salida, va a ser una sola fila. Ah, Pero este vector columna indica el número de columnas, ¿no? Que está acá, que van a ser 4. Entonces, x1, x2, x3, x4. Entonces acá tengo una salida y una entrada. Entonces va a ser solamente un valor. En cambio acá yo tengo 4 filas y 4 columnas. Entonces x1 punto, x2 punto, 3 y 4 y x1 6 punto, 2, 3. Entonces esto me da una matriz cuadrada. Mismo número de filas, mismo número de columnas. y tiene que ser así. ¿Y los i puntos no se toman en cuenta? ¿Ah? ¿Los i puntos? Y punto. No, cuidado, eso es del dominio del tiempo. Estamos en el espacio esto. Sí, estamos en otro dominio. Ya nos cambiamos. ¿Sí? Entonces ahora ¿qué hay que hacer? Llenar estas matrices. Por lo tanto yo voy a llenar las dos primeras filas de la matriz A. Y después ustedes llenan el resto. Sale alguien para terminar la matriz A, después sale alguien para llenar la matriz B, sale alguien para la matriz C y alguien para la matriz D. Y ahí yo creo que salen todos. ¿Sí? Los que faltan. Entonces, ¿cómo se llena la matriz? Que, si quieren, anoten el... Ah, no, hagamos algo. Un tema de tiempo, después anotan. Yo ahí les doy el tiempo de anotar cuando ya estén llenando las matrices. ¿Cómo se llena? Entonces, fíjense que toda esta fila es la fila de la ecuación de x1 punto, o sea, de esta. ¿Sí? Toda esta fila. Y acá en la posición primera fila, primera columna, tengo que anotar el coeficiente de x1 en esa ecuación. Al principio es completo, después uno se da de nuevo. Después uno se da de vuelo. En la primera fila se nota aquí, entonces yo tengo que mirar para llenar toda esta fila. Solamente la ecuación de x1 punto, esa. Pero en esa ecuación tengo que preguntar por cuánto vale el coeficiente de x1 y se anota en la posición 1, 1. ¿Cuánto vale el coeficiente de x2 en esa misma ecuación? Y lo anota aquí en la posición primera fila, segunda columna. ¿Cuánto vale el coeficiente de x3 en esa ecuación? Lo anota en la primera fila, tercera columna. ¿Y cuánto vale el coeficiente x4? Lo anoto en la primera fila, pero en la cuarta columna. Entonces, las columnas son de los estados del sistema y esto es solamente de la tasa de cambio, que es la ecuación que tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, vamos con x1 punto. Tengo que mirar solamente esa, ninguna otra. Posición 1, 1. Coeficiente de x1 en esa ecuación. Pregunta, ¿hay? No. 0. Siguiente columna. No está aquí uno, Bueno, aquí dos. ¿Hay aquí? Ah, Uno aquí no. Todo es 0. ¿Ah? No sé. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, está. Después, 1. ¿Cierto? ¿Cuánto vale el coeficiente x2? 1. ¿Hay x3? No. ¿Y hay x4? No. Ah, maravilloso. Vamos entonces ahora a la ecuación de x2 puntos. Voy a mirar acá. x2 puntos. Ahí está, ya. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale en esa ecuación el coeficiente de x1? Acá, ¿cuánto vale? Por suerte tengo solamente un x1. Entonces esto va a ser menos k2 por x1 dividido en m2. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de x1? ¿Partido por qué? Por M2. Ah, no, ya no fui por ahí. ¿Está bien? No, sí. El coeficiente que está dentro de ese. ¿Sí? Sí, x2. En esa misma ecuación, ¿cuánto vale el coeficiente de x2? De 2 partido por M2. ¿No es cierto? 2 partido en m2. Y yo pensé que mi suegra era complicada. ¿Cuánto vale el coeficiente x3 en la misma ecuación?
Menos K2. Menos K2. Más K2. Más K2. Más K2. Más ¿Y X4? Menos B2 partido Menos B2. dos. Muy bien. Maravilloso. Entonces, terminen la matriz A, alguien sale. Otro por la B, otro por la C, otra vez. Para la B, para la B, fíjense, aquí, como yo tengo solamente una entrada, voy a tener solamente una columna, pero voy a tener 4 filas, porque tengo 4 tasas de cambio. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo quiera llenar la posición primera fila, primera columna, ¿cierto? Tengo que mirar el coeficiente de U en la ecuación de x1 puntos. O sea, miro esta nomás y me pregunto si hay U. Y así. Después de x2 puntos, pregunto por U. ¿Hay U en x2? Después, y así. Y para la salida, tengo que mirar aquí nomás y preguntar cuánto es el coeficiente x1, x2, x3, x4, pero en esa nomás. Y para la salida, me pregunto si hay U en esa nomás. Ahí dejo el plumón. Yo vengo al tiro. ¿Qué pasa, Josecito? ¿Dónde va? Hace la última, José, al tiro por el escenario laboral. ¿Acá me columón yo? Colócale cero, weón, a la última. Ya, hagamos la cuenta, como si ¿Tú haces tú, foto? Pelado ¿Puedo hacer sensual. mete la mano, la acá? ¿Meto la mano, no? Ah, sí, Ya, X3, ya yo digo. Ya, qué wea esto. No hay. No hay cero. Julio. No hay. El auto se pone 1. Ya. Y acá X4 a la mierda. Aquí me pego la Sí, correr eso. Ahora estamos haciendo y vamos es para la menos prueba. K2. No, K2. Menos No, K2. K2. Partido menos. No, porque también tengo un. Pero hace la bonita, la Sí, va por una. Ah, no, tengo más que aquí uno. Pato, que se note, Pato. Pero si Bien. hiciste esa, pues Pato. K2 sigue haciendo la. ¿Pero sí puedo hacer todo esto? No, pero. Por M2. Por M2. M1. Ah, ¿por qué dice M1? Alexi. Compadre, Y esta weá, el tipo que me tenía que volar la luz. La 2 era la salida. Es 0, 0. Oye, en ese, en el X2. No, ¿Cuál va? 0, 0, 0, B1. 0, 0, B1. ¿Aquí? Sí. ¿Y cómo lo evaluáis? Son 3, 0 y un B1. No, pero ¿cómo? A ver. ¿Con el que está allá? Ah, ya, El que está con el X4. No lo veo, pues. El que está con el Ah, la me raya. Ahí ¿Qué porcentaje el BUN de la beneficio? ¿La tapa? La tapa no ¿dónde está? Ahí, pues, mira. Está solo en el. De ahí nos sacamos la I. La única salida. Y ahí tenemos solamente el X4. Entonces pescamos el X4, bueno. Todo lo demás 0, 0, 0 porque no hay más. Por la salida. ¿En el X1 punto hay? No, hay No. 0. ¿En el X2 puntos hay? Sí. Ah, el X3. A ver, Eli, El I, vamos al I, ¿tú ya. estás evaluando con el X4? Con la salida. ¿Cierto? Ya. Sí, pues, claro, ¿por qué? Porque X1 no hay, 0. X2, 0. X3, 0 y X4 está con el B1. Entonces se anota el B1. ¿pero B1 o sería 1? No, B1. B1. Esa es la. Ah, ya sé si tiene sentido lógica y coherencia. Oye, la tapa, espérate. ¿Y tú? Sí, bueno. No hay ni una buena idea, solamente el X4. Sí. No, y la U no va a nada. Ya. La U es para completar esos dos cuadros de ahí. Ni siquiera en la mitad del ejercicio. Todavía no sacamos mi modelo. No sabemos ni la contabilidad. Pero si el modelo para sacar recién todo, ¿no? En la prueba hay 2 ejercicios. Así de cabeza. Pero Bueno, en el primer hay 2. Pongan todos los nombres, todos los nombres, todos los nombres. JL, a la U JL. No, a la U ponela ahí. JL. No, déjale. No, a todos. No, Marín. Rivera. González. Rivera. González.
Reguera pone. Reguera. Rivera, este es el Maverick, Sí. este es el mi. González, Este, ¿Quién más falta? Muñoz, el socio, y tú. Saliste igual, ¿no? Ven a escribir. Ven a poner los 7. Están todos nada de mentira, weón. La falta nada, ¿no? Para que lo dite, para que lo dite. No sé si tengo que ir. Estamos bien. No pregunte quién es. Oye, por una González en todo caso, weón. ¿Segundo 2? ¿Un segundo 3? Por una González, weón. ¿Sabes quién es González, weón? Poner solo, Lo mismo, weón. Yo no vi nada de que todo. No sé, yo. Responde bien. De que estuvo bueno, estuvo bueno. Vamos, man, chico. Yo creo que voy a decir ya, con eso ya voy a sacar el resto de la weá. Que les vaya bien. ¿Cómo llegamos? Oye, igual me cansé de hacer Debería la llevar más tiempo y la regla se va a dar materias, weón. A los cabros le dio 2 o 3 materias. Bueno, pero no están las circunstancias para hacerlo. Digo, tengo que hasta el 3 de enero. No sé, ¿tú tenés clase de otra? Sí. Yo tengo clase. Tengo clase. ¿Qué hacer vos? La última semana de clase, sí, pero tengo clase. ¿No? ¿Hiciste tal cosa le iba, güey? PR. Vamos a dar la raza. Patricio Rivera, MM. Matías, ¿A quién hizo usted? este mi compadre, ¿cuál es? Olivares con el socio. ¿Cuánto? Sí, Julio me lo di. ¿Cuál tu apellido, compadre? Claro. No, pues tú saliste o no. Sí, José, pues tú también. no, pues igual soy yo. No, eso ya se sabe. Está bien, sí. Sí, pero mira, los resultados. No, Bueno, papelar. yo no vi nada de que estuvo. Ah. Oye, te la foto ahí. ¿Ah? Está bien. Oye, sí, ponle voz esa vez. ¿De verdad? Ah, ponle voz. Es como 10 gigas de video. 4.